El caso de Steven Avery. La encarcelaron durante 18 años. ¿Estará la verdad detrás de la condena? Un joven problemático. Steven creció en una zona pobre de Estados Unidos y era un adolescente problemático, y ya a los 18 años lo habían acusado de robar con un amigo un bar, por lo que lo condenaron a 2 años de prisión. Sin embargo, llegó a un acuerdo donde le ordenaron pagar una indemnización y pasar 10 meses en la cárcel del condado de Manitowoc. Le dieron entonces la libertad condicional por 10 años. 2 años después, Steven tenía un gato, al cual junto con otro hombre le vertieron gasolina y aceite. Luego prendieron fuego en él, lo que generó que los condenaran por crueldad animal, sentenciándolo a 9 meses de prisión. Un día, Steven anduvo en paños menores alrededor de su casa. Una prima suya estaba pasando por allí. Al verlo, salió corriendo a la carretera. Este la siguió apuntándole con una pistola. Ella vivía con el sustituto del sheriff en el condado de Manitowoc. Esto desencadenó que lo condenaran a 18 años de prisión por haber puesto en peligro la seguridad de las personas. Pero los problemas continuaron. Le acusaron de agresión sexual en primer grado, así como de asesinato en primer grado, razón por la cual lo condenaron a 32 años de prisión. Siempre se mantuvo firme con su inocencia. Sin embargo, al tener aparentemente todas las pruebas en su contra, luego de estar por 17 años privado de libertad, se inició un proyecto de inocencia que se estaba experimentando en Wisconsin. Tomaron el caso de Steven y con las mejoras que hubo en las pruebas de ADN, se pudo establecer la inocencia de Steven basándose en dichas pruebas, ya que las mismas no coincidían con el ADN de él, pero en cambio sí, con el de Gregory Allen, a quien habían sentenciado por 60 años y se encontraba en prisión. Entonces Steven ya tenía 18 años en la cárcel, el mismo tiempo por el que acusaron de poner en peligro la seguridad. Su caso sirvió de aporte para la sociedad. A raíz de todo ese malentendido y de haber condenado erróneamente a un inocente, en el que solo se basaron con pruebas de sus antecedentes, como fue haber quemado a un gato y haber apuntado con un arma a una persona, Steven fue liberado, pero su caso atrajo la atención de todo tipo de audiencia, por lo que un legislador estatal impulsó la aprobación de una ley llamada Avery Bill, que impediría las condenas erróneas, la cual fue renombrada como Reformas de Justicia Criminal. Además, Steven presentó una demanda federal de $36 millones en contra del condado de Manitowoc, el sheriff que había estado en esa época, Thomas Kokurek, así como Dennis Vogel, en ese entonces fiscal del distrito. Pero no duró mucho tiempo sin haber dejado de meterse en problemas. La fotógrafa de 25 años, Teresa Albach, tenía planeado reunirse con Steve Avery en su casa ubicada en los terrenos del desagüe de autos Avery, para fotografiar el minivan de su hermana para un anuncio de venta en Auto Trader Magazine. Sin embargo, después de esa reunión, Albach desapareció sin dejar rastro. La familia de Teresa se enteró de su desaparición después de que ella no regresara a casa y no respondiera a las llamadas telefónicas. Según los informes, la familia de Albach comenzó a buscarla y a contactar a amigos y conocidos para obtener información sobre su paradero, hasta que pudieron determinar que ella tenía una cita con Steven. Luego de pasar un tiempo prudencial sin tener rastros de Teresa, acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición. La policía encontró su sub escondida en un área trasera del Avery Salvage Yard, lo que llevó a la detención de Avery por posesión de un arma de fuego, una violación de una condena por delito grave anterior. Pero su sub no fue lo único que encontraron en la propiedad de Steven. Además, consiguieron restos humanos en el desagüe de coches Avery, donde se había reunido con él el día de su desaparición. Los restos incluían fragmentos de huesos y dientes que fueron identificados como pertenecientes a Albach mediante pruebas de ADN. Los agentes policiales también encontraron una bala en el garaje de Avery que contenía ADN de Albach. Todas estas pruebas involucraron más y más a Steven para acusar su culpabilidad. ¿Crees que fue Avery realmente el asesino o hay algo más oscuro detrás de la desaparición de Albach? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. ¿Lo inculparon o de verdad lo hizo? Con las pruebas encontradas, iniciaron el juicio de Steven. Algunas de estas pruebas incluyen restos humanos. La policía encontró restos humanos en el desagüe de coches Avery, incluyendo fragmentos de huesos y dientes que fueron identificados como pertenecientes a Albach.
mediante pruebas de ADN. Bala con ADN. La policía encontró una bala en el garaje de Avery que contenía ADN de Albax. Testimonios de testigos. La fiscalía presentó varios testimonios de testigos que afirmaron haber visto a Avery en la propiedad el día de la desaparición de Albax. Registros de llamadas. La fiscalía presentó registros de llamadas que mostraban que Avery había llamado a Albax varias veces el día de su desaparición. Sangre en el auto. La policía encontró manchas de sangre de Albax en el interior del auto de Avery. Con estas pruebas en su contra, la fiscalía demostró que Steven Avery era el responsable del asesinato de Teresa Albax. El juicio de Steven Avery por el asesinato de Teresa Albax duró 6 semanas. Avery fue declarado culpable de asesinato en primer grado, mutilación de un cadáver y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Pero Steven no fue el único acusado en este juicio. Brenda Daisy, el sobrino de Steven Avery, fue acusado como cómplice después de admitir durante el interrogatorio que había ayudado a Avery a matar a Teresa Albax y deshacerse del cuerpo. Posteriormente se retractó de su confesión, alegando coerción, y se negó a testificar sobre su participación en el juicio de Avery. A pesar de esto, Daisy fue condenado por el asesinato de Albax y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Con el pasar del tiempo existen varias teorías sobre el culpable de este horrendo crimen. Steven Avery y Brendan Daisy son los únicos 2 hombres que fueron condenados por el asesinato de Teresa Albax. Sin embargo, se han creado especulaciones sobre quién pudo haber cometido este atroz asesinato, entre los cuales se encuentran Ryan Illegas, el exnovio de Teresa. Fue uno de los primeros en reunirse en la búsqueda de Albax después de su desaparición. A pesar de ello, la teoría de que Illegas podría haber estado involucrado en este caso. Mike Albax, el hermano de Teresa, también ha sido objeto de especulación. Algunos han sugerido que su comportamiento durante el juicio fue sospechoso y que podría haber estado involucrado en la desaparición de su hermana. Bobby Daisy, el hermanastro de Brendan Daisy, ha sido mencionado como un posible sospechoso en la serie documental. La abogada de Avery, Kathleen Zellner, ha presentado una apelación que sugiere que Bobby podría haber estado involucrado en la desaparición de Teresa. Scott Tadych, el padrastro de Brendan Daisy, también ha sido mencionado como un posible sospechoso. La abogada de Avery ha presentado una apelación que sugiere que Tadych podría haber estado involucrado en la desaparición de Albax. A pesar de estas teorías, no hay evidencia concluyente que sugiera que alguien más estuvo involucrado en la desaparición de Teresa, aparte de Avery y Daisy. Sin embargo, esto no termina aquí. Steven Avery ha solicitado la revisión de las pruebas en su contra en varias ocasiones. A continuación, se presentan algunos de los argumentos y momentos claves en los que ha buscado una revisión. Steven Avery ha mantenido su inocencia desde el principio y ha alegado que fue incriminado por la policía local. Además, su representante legal aseguró haber descubierto pruebas explosivas, incluyendo la afirmación de que los fiscales habían ocultado pruebas a la defensa, teniendo en cuenta que parte del juicio estaba conformado por miembros que anteriormente le habían acusado de manera injusta haber cometido delitos anteriores a este. Su abogada Kathleen Zellner afirmó que habían surgido nuevos testigos con pruebas convincentes sobre un asesinato misterioso que ha intrigado a una audiencia mundial. Una de las apelaciones involucra a un asesino de Wisconsin, quien aparentemente se confesó culpable de haber cometido este crimen. A pesar de que no se puede confirmar la legitimidad de esta confesión y, por tratarse de un asesino condenado ya, se pasó el caso a la policía con las pruebas para su respectiva investigación. Las abogadas de Steven y de Brendan Daisy confirmó que recibió dicha confesión, pero que ésta no puede corroborarse. Steven ha presentado varias apelaciones, alegando que se violaron sus derechos constitucionales durante el juicio. Steven presentó una apelación ante la Corte Suprema de Wisconsin. Sin embargo, la Corte rechazó su solicitud de un nuevo juicio en 2021. Steven sigue cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de Teresa Albax. Te presentamos el reto para que obtengas tus metas financieras en tan solo 7 días. Aprenderás cómo crear un presupuesto, planificar tu tiempo y cómo ahorrar correctamente. Si no tienes una organización de tu dinero, pero quieres poder darle la mejor vida a tu familia, este es tu reto. Ve al link en la descripción.
Te dejo aquí otro video de la mujer araña. La violaron 7 hombres y se encargó de acabar con la vida de cada uno de ellos.